Hola, mi nombre es Rosemary Bueno, estudiante de la UNIDAD del curso Base de Datos Avanzada, y hoy voy a mostrar la etapa número 5, que es la evaluación de base de datos avanzada. Bueno, en la etapa número 5 se exploró el manejo de la base de datos, donde profundizamos en el lenguaje de consulta estructurado de SQL y el lenguaje de procedimientos PL/SQL. Además de la administración del servicio de base de datos, se avanzó en la construcción de la estructura para optimizar consultas, gestionar transacciones y garantizar la integridad de los datos. Se aplicaron también los conocimientos teóricos en casos prácticos y en la elaboración y aplicación de consultas hasta la implementación de procedimientos de almacenamiento. La gestión eficiente de las bases de datos se ha convertido en un aspecto muy importante en el momento de la información, en la época de la información. En este documento exploramos la complejidad y los desafíos que maneja la base de datos avanzada, centrándonos en tres cosas: el lenguaje de consulta estructurado de SQL, el lenguaje de procedimientos PL/SQL y la administración de servicios de la base de datos, elementos que constituyen un punto muy importante en cualquier sistema de gestión de bases de datos moderno y son fundamentales en la seguridad y disponibilidad de la información. Durante la primera fase se exploraron los aspectos principales del proyecto para desarrollar un sistema de gestión escolar, en donde se evidencia la necesidad de una implementación eficiente de una base de datos para gestionar la información de estudiantes, profesores, asignaturas, notas y horarios. Como método de estudio se empleó el diseño de base de datos, entidad de relación y relacional, y aquí está el esquema del modelo de atributos y de restricciones. Luego se propone una solución basada en una base de datos relacional en Oracle que permite gestionar eficientemente la información de la institución educativa y optimizar así los procesos administrativos. A partir de un sistema de gestión escolar utilizando una base de datos, podemos organizar de manera eficiente la información académica, optimizando los procesos de registro, matrícula y asignación de notas. Entonces acá está el modelo relacional y está el modelo entidad-relación. En la segunda fase se presentaron los resultados obtenidos del proyecto de diseño y manipulación de la base de datos educativa en Oracle, utilizando el lenguaje SQL, siguiendo un orden explicativo claro de los aspectos relevantes. Al describir los problemas se contextualizó la necesidad de desarrollar una base de datos educativa que permitiera gestionar precisamente la información sobre los estudiantes, los profesores, el curso y las matrículas. Se destacaron sus antecedentes y el estado actual en el que está la aplicación y la formulación del problema. Se establecieron como objetivos del proyecto la creación de un esquema de base de datos relacional, la implementación de consultas SQL para realizar operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar. Además de eso, se utilizaron los fundamentos teóricos relacionados con la base de datos y el lenguaje SQL, destacando las mejores prácticas y estándares para garantizar la eficiencia y la integridad de los datos. Se identificaron algunas áreas para mejorar y posibles aplicaciones futuras en la base de datos educativa. Durante la tercera fase se introdujo el lenguaje PL/SQL y los objetivos de este estudio se presentaron los resultados obtenidos del análisis crítico de dicho lenguaje en comparación con el SQL, así como sus implicaciones en entornos de base de datos más complejos. Se identifican necesidades para explorar y analizar críticamente el lenguaje PL/SQL en comparación con el SQL convencional. En esta fase están centradas la descripción de la función y la actividad del lenguaje, así como su identificación y la explicación de sus características distintivas. Se basó en la necesidad de comprender este lenguaje y su amplia capacidad para desarrollar aplicaciones de base de datos y cómo su implementación puede afectar el rendimiento y mantenimiento a largo plazo. Durante la fase número 4 se presentaron los resultados obtenidos del proyecto sobre la administración de servicios de base de datos y su impacto en la seguridad y la información.
En la actualidad, la gestión de bases de datos eficientes se ha vuelto importante en el éxito de cualquier empresa. La complejidad de la administración de esos datos va aumentando exponencialmente y se ha destacado la importancia en acceder, gestionar y proteger la información de manera eficiente. A partir de allí, se proporciona una comprensión sólida de la importancia de los servicios de base de datos en eficiencia, seguridad y escalabilidad de los sistemas de gestión. Se logró mostrar los resultados de la creación y gestión de estructuras de almacenamiento mediante la implementación de Tablespace para diferentes entidades como personas, cursos, calendario horario y matrículas. El proyecto resalta la importancia de una gestión eficiente de la base de datos en entornos educativos y empresariales, lo que refleja la necesidad de implementar sistemas que permitan una rápida recuperación y actualización de la información. Se reconoce el papel crucial de PLSQL en la aplicación de las capacidades de desarrollo de aplicaciones de bases de datos. Sin embargo, se enfatiza también en la necesidad de equilibrar su uso con un lenguaje convencional como el SQL para maximizar sus beneficios sin comprometer el rendimiento del sistema. Durante la realización de este trabajo se agradece primero que todo al tutor Mariano Esteban Romero y a los compañeros Luis Alberto y Jeffrey Alexander, que fueron parte esencial para enriquecer enormemente el trabajo realizado durante cada uno de los informes. Muchísimas gracias.